¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Con mucho gusto y muchas gracias aquí, Javier Morodo, por venir. Mucho gusto de tener esta plática contigo, dado las circunstancias y la coyuntura, ¿no? Eh, dejo que te presentes, pero obviamente mucho cariño aquí en GBM te tenemos y pues un experto en todo el tema de criptomonedas, de Bitcoin. Y pues nos da mucho gusto platicar con un experto. Creo que hay muchas dudas últimamente de varios, ¿no? De lo que está pasando en los mercados con las criptos. Entonces, pues tenemos aquí al invitado indicado, ¿no? Para resolver y para poder conversar de este tema tan interesante. Buenísimo, mi querido Andrés. De verdad es que para mí es un placer siempre regresar a casa, 11 años por allá en GBM. Desde entonces platicábamos ya mucho acerca de cripto, de Bitcoin particularmente. Me acuerdo esas tardes, noches que nos quedábamos ahí hasta las 10 de la noche en el hedge fund en el que tú estabas y platicábamos acerca del futuro. Y yo creo que ni en ese momento, bueno, sí, ahí sí nos poníamos bastante aventureros, pero hubiéramos imaginado que Bitcoin estuviera cerca de los $100,000. Después de mi paso en GBM, estuve en Bitso. En Bitso estuve llevando las iniciativas de crecimiento, de expansión de la empresa y de producto, y me tocó abrir Brasil, Colombia, puntualmente en lo que fue el último bull market en 2021, 2022 y después para abajo con lo de FTX y demás. Y ahora de regreso, fundé un fondo especializado en cripto que se llama Revolve Capital hace poco más de 6 meses. Y entonces estamos muy contentos. También a nuestros inversionistas les ha ido muy bien en esta primera etapa y también fundé la Revolución de la Riqueza hace 2 años para seguir aumentando los inversionistas y ayudar a GBM también en esta misión que tienen de convertir a México en un país de inversionistas. Y ya por último, mi querido Comet, de verdad es que más allá de el cariño que le tengo a GBM como profesionista, pues el cariño que le tengo a la gente de GBM, a ti en lo particular, que eres un gran amigo mío, a Pedro Egaray, a José Antonio, los co-CEOs, Herminio, Isabel Rojas, en fin, a toda la gente por allá en GBM que quiero tanto, entonces me encanta poder regresar a casa en estos espacios y les agradezco el tiempo. Y bueno, saludar a todos, por supuesto, saludar a todos, a las más de 500 personas que tenemos ya por acá conectadas, que seguramente dicen, ¿qué caramba se está pasando? ¿Qué hago con mi dinero? Así es, flaco. Pues primero sí tengo que hacer el disclaimer, esto no son recomendaciones de inversión, es una plática, algunas opiniones, pero sí tengo que hacer el disclaimer, no son recomendaciones de inversión, no los tomen como tal, son activos riesgosos, volátiles, y vamos a tener una discusión muy interesante, pero sí tengo que hacer el disclaimer antes de empezar, ¿no? Sé que tú tienes una presentación Sí. preparada y tú eres el experto, así que vamos a cederte la palabra y vamos conversando. Hay creo que algunos puntos interesantes que vale la pena hacer doble clic, pero pues nos vas a explicar las razones detrás del rally actual, algunos factores que tú crees que han impulsado el Bitcoin cerca de los $90,000, ¿no? La creciente adopción institucional, el tema de los ETFs, cómo podemos comprarlos y tener exposure a este tipo de activos a través de algunos de la plataforma de GBM en trading global. Nosotros también tenemos algunos fondos de estrategias discrecionales que tienen exposición a este tipo de activos, ¿no? También y el tema pues de los riesgos, de si puede haber una posible corrección, de las elecciones de Trump y cómo han impulsado también este tema, ¿no? Digo, aquí nada más haciendo una antesala de algunos temas que se van a tocar en la sesión para que nos acompañen y no se vayan a ir antes de tiempo. Y pues obviamente las perspectivas a largo plazo y los factores económicos, eh, considerando la política monetaria global, la adopción regulatoria en general, ¿no? Entonces, te cedo la palabra para empezar la presentación y obviamente vamos deteniéndonos y conversando en los puntos que vale la pena detenernos, ¿no? Perfecto, perfecto, mi querido Andrés. Pues miren, aquí le estoy proyectando esta primera gráfica que es muy ilustrativa porque yo soy economista, confieso
que tengo también mis áreas de oportunidad. Por ahí dicen que los economistas y los del clima somos los que menos le pegamos a las predicciones del futuro. Pero la realidad es que la inflación es un vector y la manera en la que se mide es que se miden los cambios anuales. Entonces, si nosotros lo vemos de manera lineal como lo ven los economistas, podemos ver esta línea roja. Y en esa línea roja no se alcanza a apreciar el efecto completo de la inflación. Y la realidad es que conforme pasa el tiempo y las economías empiezan a crear dinero, el valor del dinero empieza a decaer de manera muy, muy relevante. Ahora ya llegaremos a ese punto, pero el poder adquisitivo del dólar ha caído 97% en los últimos 100 años y de manera puntual se han creado 60% de los dólares en circulación en los últimos 5 años. Y esto es muy relevante porque cuando comprendes esto y cuando comprendes que a partir de 1971 el dólar dejó de estar respaldado por el oro, entonces te das cuenta que pues mucha de la inflación que se ha generado y de este desbalance en muchos de los activos está justamente generado por el exceso de expansión monetaria o de impresión de dinero que existen en las economías. De cierta manera, pues se utilizan para crecer, ¿no? Estados Unidos hoy tiene un récord en el déficit fiscal. La deuda está por encima del 130% del Producto Interno Bruto, niveles que no habíamos visto de manera histórica desde hace ya varias décadas. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta porque esto nos lleva a lo siguiente, ¿no? Como les decía, el dólar americano ha perdido el 97% de su valor en los últimos 100 años y la realidad es que cash is trash. Cash is trash. Y sé que ustedes lo han dicho de manera más política, pero el dinero pierde mucho valor en el tiempo, ¿no? Y desafortunadamente en México y en toda América Latina existe una pandemia de ignorancia financiera. Y dentro de esta pandemia, los grandes bancos, específicamente en México, tienen más de 250,000 millones de dólares en efectivo, en cuentas ociosas en los bancos, y razón por la cual eso hace que pues el 60% del fondeo bancario de los grandes bancos en México venga al 0%. La tasa de fondeo de los bancos está por abajo del 5%, Andrés, del 5%, o sea, la mitad de CETES. Y por lo mismo, los grandes bancos de México son los más rentables del mundo, los más rentables del mundo. Si ese dinero estuviera invertido en Smart Cash al 8% o en cualquiera de los productos que tienen, estaríamos generando de dinero adicional, patrimonio adicional de los mexicanos, cerca de 7,000 pesos por adulto, lo cual es increíble. Entonces, la gente en estos últimos días me ha estado preguntando de, oye, ¿pero qué hago? Vendo, no sé qué, estoy en momento para entrar. Y mi respuesta, pues depende de varios factores, ¿no? Si vas en el largo plazo, sobre todo porque en el corto plazo, pues no tengo una varita mágica que no sé qué va a pasar mañana, pero en el largo plazo te das cuenta que Bitcoin no tiene máximo cuando comprendes que el dinero no tiene mínimo, porque el dinero se va a seguir depreciando y se va a seguir devaluando. Y la realidad es que mucho de la razón por la cual estamos viendo máximos históricos, no nada más en Bitcoin, sino también en el Standard Poor's 500, en el Nasdaq, acciones como Nvidia que pasan los 3.5 trillion, es porque el dinero no tiene mínimo, no tiene mínimo, y porque todo esto está medido en dólares. Y entonces esto hace que pues este tipo de activos sigan subiendo de manera muy relevante. Hasta aquí quieres comentar algo. Platícanos un poco tú, Andrés, sobre la política ahora que ganó Trump las elecciones, es algo de lo que hemos platicado tú y yo mucho, y sobre lo que podría pasar con toda la política fiscal y monetaria que está proponiendo el gobierno de Trump. Sí, claro, mira, yo quiero agregar eso y otro punto a lo que dijiste que creo que es súper importante, que es la gestión de riesgo, ¿no? Porque a mí también me escriben y me dicen, oye, ¿qué hago? Y creo que es bueno repasar algunas de las estrategias que puede estar realizando la gente, ¿no? Pero regresando a la política un poco, pues gana las elecciones Trump y creo que hay dos aristas o dos sucesos que empujan el precio del Bitcoin. El primero, pues es que obviamente está muy pegado Elon Musk a Trump. eh, eh, Tiene hasta este rol del Director of Government Efficiency, que pues es el acrónimo de Dogecoin, ¿no? Y Trump sale a decir que una parte de su misión o del legado que quiere crear en este ecosistema es que Estados Unidos sea el crypto capital of the world, ¿no?
Entonces, pues claro que hay especulación de que este presidente a nivel regulación va a apoyar todo el tema de los criptos, ¿no? Y ese creo que también es uno de los factores por los que está subiendo. Añadir a eso el tema de su política proteccionista con aranceles y su política de relaciones exteriores con los otros países y las otras economías. Pues él trata de proteger la economía americana a través de aranceles y de impuestos, ¿no? Esto tiene presiones inflacionarias, ¿no? ¿Por qué? Porque si de repente Estados Unidos dice, ya no voy a importar las cosas baratas de China, las tenemos que hacer aquí, pues igual y son más caras y va a haber más inflación. Y justo tenemos atrás una gráfica de cómo el dólar se ha visto, pierdes poder adquisitivo con la inflación, ¿no? Entonces también es otro de los famosos tailwinds que está sufriendo cripto, ¿no? Y de aquí me paso a la otra parte de la gestión de riesgo, porque pues como no hay un tema de que puedas evaluar o cuál es el límite de cripto, como tú dices, más bien cuál es el mínimo del dólar, ¿no? Yo lo que sí quiero hacer énfasis es en la gestión de riesgo y quiero hablar aquí de un concepto importante para todos los que están presentes, que es con qué se sienten cómodos, la comodidad, ¿no? Porque pues yo puedo tener, vamos a poner algunos ejemplos, pero si invertí mucho en cripto y de repente se vuelve el 50% de mi patrimonio, estoy cómodo con el 50% de mi patrimonio en cripto. Va a ser volátil, es un activo muy volátil. Estoy cómodo viendo mi patrimonio fluctuar entre de repente el 25, el 60% en cripto. Y una estrategia muy sencilla es trim your trees, ¿no? O sea, si tú tienes un límite que dices, yo quiero tener el 10% de mi patrimonio en cripto y se pasa al 12, pues vas vendiendo un poquito de cripto y diversificándolo en otros activos que pueden tener retornos interesantes, ¿no? O hay gente que sí se siente cómoda. Recuerdo ahorita un jugador de americano que pedía que le dieran su sueldo en cripto, y pues todo lo dejan a cripto, ¿no? Pero eso es algo muy personal. Cada quien tiene sus finanzas personales, sus gastos, sus temas de qué tan cómodos se sienten con la volatilidad, ¿no? Que es un concepto importante. Si tú ves fluctuar tu patrimonio todos los días, es algo que puedes dormir tranquilo. Eh, entonces es la gestión de riesgo que nomás creo que es bastante personal y que hay que tener en cuenta, ¿no? Y hay que pensarla y planearla, ¿no? No de repente que se vuelva el 40% y quizás no hacer nada y de repente pues se te regresa al 20% porque sí es un activo que tiene volatilidad. Ahora, como lo hemos platicado en ocasiones anteriores, la volatilidad es el precio que uno paga para tener retornos mayores. Eso es lo que es la volatilidad, ¿no? Entonces, nada más, ahora sí, ya te cedo la palabra otra vez. Quería nada más puntualizar esos dos temas. eh, pero seguimos, mi flaco, dale para adelante con Buenísimo. gráficas estas interesantes que tienes. Sí, de acuerdo con todo lo que dices, y es bien importante este tema de la diversificación, ¿no? Y de trim your trees. Yo soy un fiel creyente de eso, porque de nada sirve que puedas generar todo el retorno del mundo si no puedes dormir. O sea, para eso sirve el dinero, para darnos certeza. Y si ya no te está generando eso, pues también hay que diversificar, porque lo que sí es seguro es que va a haber mucha volatilidad. O sea, no sé lo que va a pasar en un mes, ¿no? Si puede el Bitcoin estar en 120,000 o en 60,000, es posible, ambos casos, pero lo que sí es que va a haber mucha volatilidad, eso seguro. Entonces, siguiendo un poco con esta presentación que les preparamos, les quiero platicar de estas revoluciones tecnológicas que han ido ocurriendo más o menos cada década. Y a partir de los 70, cuando se inventaron los mainframes, que eran estas grandes computadoras que había, sobre todo en las grandes universidades en Estados Unidos, los líderes en el mercado principalmente era IBM, pues empezaron a haber unas revoluciones tecnológicas cada 10 años, ¿no? Y de hecho, Bill Gates famosamente nació en Michigan, en donde una de las universidades tenía estos mainframes, ¿no? Y gracias a eso fue que él se le ocurrió la era de los PCs, que fue la siguiente, ¿no? Los personal computers o las computadoras personales, que en su momento era una locura, nadie pensaba que alguien necesitaba una computadora personal. Entonces imagínense ahorita tener esa conversación todos viendo esto desde nuestra computadora, nuestros celulares. Y después vino la era de Internet, y la era de Internet también en su momento estaba totalmente fuera de lugar. La gente pensaba que era un juego. No sé si vieron esa famosa entrevista de David Letterman con Bill Gates en el que Letterman ridiculiza a Bill Gates. Le dice que Internet no sirve de nada, que es un juego. Y hoy, pues las grandes empresas del mundo
están construidas sobre Internet, ¿no? Apple, Nvidia, Facebook, Amazon, etcétera, ¿no? Después viene la era de los móviles, que de hecho dio pie a muchas de estas empresas, ¿no? Principalmente a Meta, entre otras, a Uber, a eh, este tipo de aplicaciones Airbnb, que no hubieran sido posibles sin la radiolocalización, ¿no? Después los blockchains en la era de los 2010, que básicamente lo que permiten es que podamos intercambiar valor de persona a persona sin la necesidad de un intermediario central, que es una verdadera innovación revolucionaria, ¿no? Y que hoy tienen como principal líder a Bitcoin ya cerca de los 2 trillones de dólares. Es algo muy, muy relevante. Y creo que en los 2020, sin lugar a dudas, es la inteligencia artificial, ¿no? Y todo lo que hemos visto de Nvidia, entre otras, y el poder que está generando ChatGPT, etcétera, pues es algo verdaderamente impresionante. Pero hablemos de Bitcoin, ¿no? Venimos a hablar de Bitcoin y Bitcoin nació en 2009 a través de este famoso white paper que yo le invitaría a la gente a que lo lean. No es tan complejo, tiene cerca de 10 cuartillas y mucho de lo que habla no es tan técnico y es fácil de comprender. Y habla de esta problemática filosófica acerca del poder intercambiar dinero libremente. Y si nosotros, y hay muchos modelos, ¿no? Empezamos a hablar temas de evaluación, ¿no? Si nosotros lo quisiéramos evaluar, pues hay, me parece, dos o tres maneras de hacerlo. Uno es compararlo contra otras tecnologías que existen, como puede ser el tema de Internet o como pudiera ser también el tema del oro. Recordemos que el dinero es una tecnología. El dinero per se, pues no quiere decir nada. Es un concepto abstracto que cumple solo con tres funciones, ¿no? Es un resguardo de valor, es un medio de intercambio, es una unidad contable. Y dentro de ese parámetro, pues cabe todo. Cabe el dólar, cabe el peso, pero también cabe el oro, cabe las acciones, cabe, por supuesto, Bitcoin, que también puede servir con eso, ¿no? Entonces, un modelo es, para acercarnos a él, es medirlo contra la adopción, por ejemplo, de Internet. Y este es un estudio que hizo Fidelity, el investment bank en Estados Unidos, y en este se ven estas líneas que convergen, una de ellas siendo la de Bitcoin, el número de usuarios que tiene Bitcoin y el tiempo. Y la otra que se contrapone es también el crecimiento tanto de los celulares, de los celulares de manera general, y también de la tecnología de Internet. Y se ven estas gráficas que son casi paralelas. O sea, es increíble lo acertado que es. Y dependiendo de cuál sea el modelo, se prevé que para 2025 pues pasemos los $100,000, inclusive más, y por ahí de 2030, 2033 pudiera llegar inclusive, dependiendo de cuál de las dos líneas sigas, al $1,000,000, ¿no? Entonces es un modelo de aproximación. Ahora, si hiciéramos un modelo de aproximación también contra el oro, todavía le quedaría un 10x a Bitcoin. El oro vale más o menos 16, 17 trillones de dólares y Bitcoin hoy vale entre 1.7, digo, ya todos los días se mueve 100 billion para arriba y para abajo, pero supongamos 1.7. Entonces, Bitcoin podría llegar a valer 900, 850, $900,000 y con eso estaría reemplazando al oro como store of value, ¿no? Si se hiciera una transferencia del oro hacia Bitcoin. Entonces, esos dos son modelos de aproximación. Es importante por lo que dices, ¿no, Andrés? Al final del día, Bitcoin en los últimos 11 años ha sido el mejor activo en 9 de ellos, pero ha sido el absolutamente peor activo en otros dos, ¿no? En uno de ellos en 2014 bajó 57%, en 2018 bajó 73%, y aquí ya no sale 2022, pero en 2022 también bajó más de 50%. Por eso la importancia también de la diversificación. Sin duda ha sido el mejor activo de la última década, casi 200% de retorno anual compuesto, por encima inclusive de acciones como Tesla o como Amazon. Y como decía, pues hay muchísimos activos que funcionan como resguardo de valor, ¿no? Principalmente el oro, los bonos y las bienes raíces. Entonces, y los bienes raíces, en fin, tiene mucho de dónde seguirse agarrando si creemos esa narrativa del store of value. Pero quiero hablar del ETF, porque para mí esto es lo más relevante que ha pasado probablemente en la historia de los mercados financieros, porque hoy algo que se veía como una competencia ya está dentro de los mercados financieros. Y lo que sucede es que todos los incentivos cambian. Y tienes a este gran personaje que se llama Larry Flink, que seguramente conocerás, que antes decía que Bitcoin era el instrumento para lavar dinero del mundo hace 3 4 años, y hoy sale en CNBC y en Bloomberg todos los días diciendo que va a ser el futuro de la humanidad. Entonces, cuando tienes este tipo de incentivos, entonces tienes a todos los jugadores de Wall Street vendiendo el camello, lo cual es muy potente, porque ahora tienes a toda la maquinaria de Wall Street y a toda la maquinaria que se ha construido alrededor de los mercados financieros hablando de Bitcoin. Entonces eso le va a dar muchísima fuerza. Y si comparamos, como te decía, el tema del oro con el tema de Bitcoin, sobre todo cuando salieron los ETFs, que salieron los ETFs de oro en del 2004, pues esta es la trayectoria que siguieron, ¿no? Y si podemos replicarla,
estaríamos hablando de que en los próximos, tal vez año, año y medio, podríamos estar viendo a Bitcoin, si tuviera esa cantidad de flujos como fue el tema del oro y siguiera esa misma trayectoria, pues en varios cientos de miles de dólares, ¿no? Bitcoin, perdón, el oro cuando salió valía pues una quinta parte de lo que llevaba a valer un par de años después. Ese fue el punto de inflexión también del oro. No llegaba a valer ni siquiera un trillón de dólares y hoy vale 17, ¿no? 2 décadas después. Entonces es bien interesante y no nada más eso, o sea, esta es la gráfica de los best performing ETFs en la historia y el IBIT, que es el ETF de BlackRock, llegó a la marca de los 40.000 millones de dólares en 211 días. Los ETFs que habían llegado a esa marca anteriormente, que tenían el récord, habían llegado en 1.200 días. O sea, esto llegó en casi una sexta parte del tiempo. Y vean pues, la trayectoria, ¿no? Se ve parabólica. Y si lo seguimos proyectando contra el oro, ahorita lo que hay en ETFs de Bitcoin valen cerca de 90.000 millones de dólares en conjunto. Y esto compara contra los cerca de 120.000 millones de dólares que hay en ETFs de oro. O sea, ya estás a 2/3 partes del camino de igualar el total de activos que hay en ETFs de oro, un resguardo de valor milenario, ¿no? Y muchas veces cuando me acerco con tíos o gente más grande, ya el otro día me dijeron tío, mi querido Andrés. Yo creo que ya estoy ruco. Me dijeron tío porque no supe algo de tecnología, entonces me dijeron así, tío, los de la empresa. En fin, este, te dicen, ¿no? Te dicen, no, es que el oro vale porque pues, el oro es milenario y el oro lo tenía mi abuelo y mi tío. Y sí, y por eso dicen, innovation happens one death at a time. Y la realidad es que este tipo de cosas pues cambian también como cambia la percepción y la narrativa de la gente, ¿no? Y Bitcoin, los ETFs de Bitcoin están a punto de pasar el ETF de oro, ¿no? Que por cierto, todo el mundo puede comprar el ETF de Bitcoin ahí con ustedes en Trading USA y en las cuentas de trading, ¿no? Entonces, eso Sí. es importante que lo sepa la gente por allá, ¿no? Y de ¿Quieres Ether comentar también, algo? no he platicado mucho de Ether, pero digo, ya hay ETFs de distintos criptomonedas. Otra cosa que me parece interesante, te voy a interrumpir aquí porque creo que es muy relevante. Digo, el oro va 37% arriba year to date. Y tiene muchas similitudes el Bitcoin y oro, ¿no? A mí muchas veces me gusta esa comparativa de Digital Gold, porque ¿qué le da ese valor a Bitcoin? Pues es la confianza, ¿no? Es como lo mismo que el oro. Alguien un día decidió que brillaba, que se veía bonito y que puede resguardar el valor, ¿no? Desde la época de Hernán Cortés o mucho antes, el oro tiene valor porque un día se decidió que así fue, ¿no? La confianza es lo que le da valor. El oro tiene algunas desventajas, como pues que no, es más difícil dividirlo, transportarlo, ¿no? Em, y literal, la tesis más sencilla de Bitcoin es Digital Gold, ¿no? También hay ETFs de oro, 37% arriba en el año, y a mí lo que me hace pensar es, pues sí, sí, el oro, ¿por qué ha subido? Porque los bancos centrales están comprando más oro, porque también hay esta tendencia de globalización, ¿no? Se están aislando las potencias mundiales, China, Rusia, Estados Unidos. Eh, Luego, pues de repente Estados Unidos pone un bloqueo con Rusia y el tema de ciertos embargos, pues entonces dicen, oye, yo no quiero dólares, yo quiero oro, ¿no? No vaya a ser que el día de mañana pues, me vayan a embargar también, ¿no? Y eso pues se ha visto, ese rally del 37% en el oro es falta de confianza también en el dólar, como tú decías, que rima con lo que está pasando con el Bitcoin, ¿no? Es un poco no digo que es un activo igualito al Bitcoin, pero al final la gente los está buscando para resguardo de valor, ¿no? Que es algo que platicas tú mucho aquí, ¿no? Y me parece muy interesante la comparativa del mercado del oro. eh, Dijiste 11 trillones, me parece, ¿no? O 17, 11 puntos, 17, 17 ah, trillones. 17 trillones. Y cripto, pues, 1.7, dijiste más o menos. 1.7. Entonces podría hacerse, es que habías dicho 10 veces el Bitcoin, pero entonces tiene cancha para hacerse 17 veces. No, 10 Sí, veces. 10 Bitcoin veces. ahorita está como en 1.7 trillón ya, también. Perdón. Sí, pues sí son 10 veces y sí hay cancha, ¿no? Si llega un día a tomar ese lugar o a equiparar el oro como resguardo de valor,
y la gente sigue depositando su confianza en Bitcoin, pues ese podría ser una comparativa interesante. Ahora, repito, no son recomendaciones de inversión, Son este, perspectivas. Son son perspectivas, pero perspectivas. son perspectivas bien valiosas. Fíjate que dice una cosa bien interesante y digo, mucho se habla en la política y a veces no se sigue lo que se dice, pero Trump en campaña se presentó en varios de los escenarios de Bitcoin, a hablar sobre Bitcoin. En fin, él tiene hasta su propio protocolo de DeFi que lanzó, me parece, como cómicamente, inclusive 3 semanas antes de las elecciones. Yo decía, ¿qué está haciendo este cuate? Pero una de las senadoras y también, en fin, candidatas apoyadas por el mismo Trump, tiene una iniciativa del Bitcoin Reserve, en donde dicen que van a comprar 1 millón de Bitcoins en los próximos 4 años. Y obviamente, pues eso no se ha formalizado ni mucho menos, pero es lo que se ha especulado también que podría empezar a hacer. Entonces, lo que podría impactar que un país como Estados Unidos empiece a tener ciertas reservas en Bitcoin, podría ser un game changer, ¿no? Porque una cosa es que Salvador tenga, ¿no? Y Bukele lo hizo público desde hace mucho tiempo, han salido memes bien divertidos, pero otra cosa sería que lo haga el país más poderoso del mundo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues sí podrían ser game changers y creo que hoy, pues está, como dicen, the perfect storm, ¿no? Se han conjuntado todas las piezas para que Bitcoin esté en estos niveles. Y por último, en el tema, como desde el punto de vista de análisis técnico, que yo también soy medio neófito de esto, pero bueno, pues sigo un par de cuentas que tienen más información al respecto. Al romper estos nuevos niveles de máximos históricos, que habían estado pues, cerca de los $73,000, que los había tocado un par de veces en el 2024, pues también se disparó parabólicamente y se estima por niveles de Fibonacci que pudiera llegar a niveles inclusive de los $200,000 en los próximos 12 meses. El nivel que estamos viendo era el siguiente ciclo de Fibonacci, que era el nivel de entre 88 y 91, $92,000. El siguiente nivel son $120,000 y de ahí pues casi tienes una pared derechita hacia los 200,000. Nuevamente, este es un tema pues altamente volátil y que depende mucho de la tesis que creas, ¿no? Si creas que va a ser el digital gold o no, si crees que Trump pueda formalizar eso, en fin, ¿no? Y si sobre todo los ETFs han estado captando miles de millones de dólares al día, o sea, es una locura la manera en la que han crecido estos últimos días. Pero pero no acaba ahí, ¿no? O sea, hoy estaba ahorita en 89,000, ya llegó en el día a 93,000, va a haber mucha volatilidad, eso seguro. Pero otra de las cosas de las que estás tocando ahorita es que no nada más es Bitcoin, ¿no? Sino hay una industria con miles, decenas de miles de activos. Muchos de ellos que probablemente no valgan nada y muchos de ellos que van a ser muy relevantes desde mi perspectiva en el mundo del futuro. Y por lo general se ha visto que después de un rally, ¿no? Un alza importante de Bitcoin, vienen también estas otras épocas que le llaman alt seasons, ¿no? O mercados alcistas de las conocidas como altcoins, que son todo lo que no es Bitcoin, ¿no? Que lo lidera principalmente Ethereum. Y por lo general se dan una después de la otra. Esta gráfica que estamos viendo es el dominio o la participación de mercados, si lo quieren ver de otra manera, de Bitcoin dentro del total de criptos, ¿no? Y estamos ahorita, cada día el poder de Bitcoin es más representativo, estamos cerca del 60% del total del mercado. Y después de esto, pues Bitcoin de cierta manera funciona como un gateway drug, ¿no? Es como la marihuana, ¿no? Y de ahí la gente se pasa a otras cosas, valga la expresión mundana. Pero en este sentido, pues muchos podrían empezar a pasar a otro tipo de activos y estos activos, pues entonces tener ahora un rally muy, muy relevante. De hecho, si lo comparamos con los últimos ciclos, que es esta gráfica que podemos ver que hay una, obviamente, relación inversa entre el total de capitalización y el total de participación de mercado de estos famosos altcoins. Hasta antes de 2017, pues casi no era nada, era menos del 20%, pero en estos ciclos ya se ve muy marcado como los altcoins pues suelen ser muy relevantes, sobre todo después de las subidas importantes de Bitcoin, que es quien lidera las subidas de la capitalización. Y en estos 3 ciclos que conocemos, estamos en el cuarto ahorita y habrá que ver qué sucede. De 2015 a 2018, en esta primera fase, no está dividida en estas dos fases, la primera fase es el Bitcoin Bull Run y la segunda fase es el Altcoin Bull Run, ¿no? Es el mercado alcista de Bitcoin y el mercado alcista de los altcoins. En la primera fase, en 2015-2018, el Bitcoin subió 6x y tenía el 89% del mercado y las altcoins subieron 4x, ¿no? Que es un poco lo que estás viendo ahorita. Ahorita, si ves el mercado, Bitcoin está arriba casi 100% y Ethereum está arriba como 35-40%.
Pero en la segunda parte del mercado ve la diferencia, Andrés. O sea, Bitcoin subió 18x, que es un montón, pero las altcoins subieron 239 veces. Y ahí, pues me acuerdo, ¿no? Era cuando teníamos Ethereum ahí en 2014, 2015 y pues se iba a 200% arriba, pero en un día. Y estoy diciendo Ethereum por decir una, ¿no? Pero está Solana, Sui, Avalanche, hay un montón de otros proyectos bien interesantes. En el segundo, en la primera fase, Bitcoin subió 11x, las altcoins 5x, pero perdón, en la primera fase, pero en la segunda fase, Bitcoin subió 2x nada más y las altcoins subieron 7x. 7x. Entonces, tenías Bitcoin que se fue pues de tal vez de 33 a $65,000, pero Ethereum ahí pues se fue de $600 a 4,500. Entonces, en este segundo, pues estamos viendo una subida muy relevante de Bitcoin, pero en este tercer ciclo estamos viendo una subida muy relevante de Bitcoin, pero el de las altcoins probablemente vaya a ser más relevante si es que se repite el ciclo de veces anteriores. Esto es lo que subió, por ejemplo, el año pasado Solana, ¿no? Que subió más de 10 veces el dinero, estaba cerca de $10 y hoy está cerca de 200, pero el año pasado se fue más de 100. Y muchos de estos protocolos como Avalanche o Solana pueden ser muy relevantes. Son blockchains de segunda generación muy similares a Ethereum, pero con mejoras sobre todo en temas de performance, ¿no? Y la misma tecnología es más nueva, lo cual lo hace mucho más competitivo. Yo, de hecho, escribí en mi newsletter, que ahorita les tengo una sorpresa, un regalo que les quiero dar a todos los que están aquí en este webinar. Escribía en mayo sobre estas tres criptos que, desde mi punto de vista y opinión personal, iban a ser muy relevantes. Y pues una de ellas fue Solana, que ahorita estaba cerca de $200. Esto fue antes de las elecciones de Trump. Hoy está cerca de 50% arriba de cuando la platicamos. La segunda fue Tao, que está pues cerca de 50% arriba, inclusive más con el rally que ha tenido últimamente. Y, perdón, y la otra fue SUI, que esta para mí es la más importante, que SUI es un protocolo que está generando la gente que salió de las iniciativas de cripto dentro de Meta, de Facebook. Y de hecho ahorita ya está más de $3. De que la platiqué la semana pasada en un webinar que hicimos de predicciones financieras post elecciones a hoy, ya está 50% arriba. O sea, este número probablemente ya está más cerca de 250 que de donde estaba. Ya está en 330 este protocolo. Entonces hay muchas cosas que están pasando. Va a haber mucha volatilidad, como dicen, pero yo creo que también va a haber mucho valor y por eso les quería dar este pequeño regalo a todas las personas que nos escuchan para que se inscriban escaneando este newsletter. Vamos a regalar 3 meses de suscripción gratuita a mi newsletter, en donde todos los domingos estoy compartiendo ideas de inversión sobre mis posiciones. Nuevamente no son recomendaciones de inversión, simplemente es en lo que yo estoy invirtiendo y pudiendo también pasar algo de conocimiento, pues de todo el conocimiento que tengo dentro de la industria y la relevancia con los fondos y con las actividades que realizo. Entonces, todos los que escaneen este código y se apunten, se registren en el newsletter, les vamos a regalar 3 meses. Por ahí, Linda, a ver si lo puedes compartir también en los comentarios, el link para que la gente que está en su celular y no lo pueda escanear, se puedan ir registrando. Y pues si te parece, mi comment, podemos abrir a preguntas y respuestas. No sé si quieras platicar algo más de eso. Bueno, y también está el ETF, como dices. Hay varios ETFs de Ethereum que puede la gente comprar desde GBM y creo que vale la pena. Otro play puede ser que compren MicroStrategy, que es esta empresa de Michael Saylor que ha estado comprando, o sea, es una empresa básicamente de Bitcoin, pero apalancado porque sacó deuda y deuda a precios muy, muy baratos, lo cual lo hace un play súper interesante si quieren tener inclusive más exposición a Bitcoin, también con los caveats que eso conlleva, tiene más riesgo, pero bueno, no sé si quieres comentar algo o pasamos a preguntas y respuestas. No, mira, sí, algunos temas, digo, para redondear lo que has platicado, te iba a hacer yo una pregunta de los smart contracts, ¿no? Porque muchas veces se habla digo, y hay estas distintas, no sé si llamarlo escuela, ¿no? De los Bitcoin maximalists, que creen que there's one crypto to rule them all, que es Bitcoin, ¿no? Y creen que al final del día la mayoría del valor se va a capturar a través de BTC, ¿no? Digo, también yo digo, existe el oro, existe la plata, existen otros commodities, ¿no? Que fluctúan de valor y la gente deposita la confianza en distintos ciclos, en distintos activos, ¿no? Eh, em, esa es una, ¿no? Si nos puedes platicar un poquito del uso tangible de un smart contract,
partiendo de que pues en este foro pues hay de todo, ¿no? Desde expertos muy clavados hasta gente que está apenas conociendo los activos, ¿no? Entonces esa es una. La otra sí, obviamente lo que dijiste, pues se pueden comprar a través de sus cuentas de trading global en GBM. Tiene que ser la de trading global porque están listados en Estados Unidos y hay que comprarlos a través de trading global. Tocas un tema súper interesante porque pueden ser ETFs de las criptos en directo, como el IBIT que mencionaste del BTC, pero también hay acciones como Coinbase o como MicroStrategy que mencionaste, ¿no? Coinbase también, pues es ahora sí que el Bitso americano o Bitso es el Coinbase mexicano, ¿no? Ujú. Que es el gateway de entrada al ecosistema cripto, donde la gente está tradeando, comprando este tipo de activos, ¿no? Es un exchange, ¿no? Y cobran comisión cada vez que alguien está tradeando y tratan de pues no tratan, pero tienen soluciones financieras que atienden el ecosistema, ¿no? Que es una empresa muy rentable, también va muy arriba después de las elecciones de Trump por temas que mencionamos. Pero pues son algunas de Va, quiero complementar algunas de las formas que se puede tener exposición a este tipo de activos. También en GBM, pues nuestros asesores saben que tenemos estrategias discrecionales tanto de innovación como de más específicos de exposure al blockchain, ¿no? Los famosos SMAs. Para todos nuestros asesores financieros afiliados, pues conocen un poco más de estas estrategias, pero ahora sí que hay para todos los colores y sabores dentro de GBM. Obviamente aquí vamos a atender un poco más las dudas, pero pues antes de eso, platícanos un poquito de la usabilidad de los smart va. contracts en Ethereum y Solana. Y creo que agregar también el tema de SUI, que lo platicabas el otro día en uno de tus webinars, que también me parece muy interesante. Igual si nos puedes dar un poquito más de contexto de estos otros criptomonedas, ¿no? Con gusto. A ver, la primera, los smart contracts o contratos inteligentes simplemente son programas de cómputo, pero que se ejecutan de manera automática. Entonces, cualquier programa de cómputo que conozcan, ¿no? O producto que puede ser una simple condición, ¿no? El famoso if this then that, ¿no? Si se ocurre esto, entonces haz esto. Es lo que se puede programar dentro de estos smart contracts y se ejecuta de manera automática o autónoma. No necesitas de ningún servidor o una empresa que lo haga. La misma red lo ejecuta sin la necesidad de seres humanos, lo cual es fantástico. Y entonces hay muchos smart contracts, los más populares probablemente sean protocolos de préstamos, ¿no? Este famoso ecosistema que se ha generado que se llama DeFi o Decentralized Finance o finanzas descentralizadas. Y en eso hay unos que se llaman AVE, por ejemplo, o otro que se llama Uniswap, que son, AVE es un protocolo de préstamos, entonces lo que hace es que si Andrés necesita dólares y tiene bitcoins, y yo tengo dólares, Andrés los puede dejar en el protocolo y yo le doy los dólares, me deja sus bitcoins de colateral, yo le doy dólares por una tasa de interés, supongamos el 5% al año, y Andrés cuando me regrese mis dólares, yo le regreso sus bitcoins, ¿no? De manera muy particular. Esto lo tienen en escrow accounts, como en fideicomisos que permiten que se guarden estos objetos sin que nadie haga mal uso de los mismos. Y estos funcionan desde hace mucho tiempo y no han tenido problemas desde hace ya varios años y tienen miles de millones de dólares en custodia o en actividad. Sirven mucho para los mineros de Bitcoin, porque los mineros de Bitcoin por lo general tienen ingresos en Bitcoins y tienen egresos en dólares, ¿no? La luz, los programas de cómputo, las mismas, el hardware que tienen que comprar. Y también Uniswap, que es un exchange descentralizado, es como si fuera la Bolsa Mexicana de Valores o Viva o el Nasdaq o cualquier exchange o el New York Stock Exchange, pero de manera descentralizada. Entonces ahí simplemente cruzan órdenes, pero no hay personas, no hay empresas, nada más hay tecnología, lo cual es genial. Entonces para eso sirven los smart contracts y pues, se puede programar cualquier cosa que sea tecnología y hacerlo de manera descentralizada y por una fracción del costo, lo cual es genial. Y por otro lado, en el tema de las empresas que pueden tener acceso, como dices, está Coinbase, que también ahorita está, pues no en máximos históricos, porque no creas, cuando salió su IPO salió cercano a los 300 y cacho dólares, similar al nivel que estamos viviendo ahorita. Entonces, pero viene de menos de $50, o sea, trae casi un 8x en los últimos años.
pero es interesante. También está Square y muchas de estas otras empresas fintech que también sé que te gustan a ti mucho desde el punto de vista fundamental, que creo que pueden ser interesantes, ¿no? Entonces, en esa parte también hay mucho acceso a distintas empresas. Entiendo, en GBM tienen algunos vehículos en los que pueden invertir tanto en tecnologías o empresas que tienen, digamos que exposure a blockchain y también a innovación, ¿no? No sé si nos quieres platicar un poquito más al respecto. Sí, mira, esas estrategias discrecionales están diseñadas más para distribuirlas a través de los asesores de inversión, no tanto para el inversionista retail que tiene su cuenta GBM Plus. Ahí sí yo recomendaría pues el exposure a través de ETFs. eh, o de nombres en directo, como hablamos de Coinbase y MicroStrategy. em, pero para los asesores afiliados, sí tenemos estas estrategias, pero pues, son a partir de 1 millón de pesos, ¿no? Ok. Eh, pero sí, pues, están los ETFs, obviamente, que tienen fees súper competitivos y liquidez. Hay muchos listados. El que se me viene ahorita a la mente es el Bybit y también está el de Ethereum. em, pero pues sí, yo creo que si quieren nos vamos yendo a A las preguntas preguntas. y Órale, pues si respuestas. quieres Digo, le hay, hay, entramos. hay bastantitas. Échale, eh, échale mi comet. Pues si quieres vamos contestando. Digo, por ahí me saluda Iván Rosales. Iván, tú siempre estás en todo. Te mando un fuerte abrazo. Eh, si quieres tú, no sé si tengas seleccionadas algunas, mi querido Andrés, y las vamos no, contestando. me voy a ir así rápido. Preguntan por qué tanto miedo a las criptomonedas, por qué algunos analistas financieros les tienen miedo. No es que exista miedo, es que es un activo muy volátil, como lo dijimos, y no es entonces no es que exista miedo, ¿no? Sino hay que conocer eh, que pues, es un activo que puede cambiar de precio para arriba y para abajo de manera muy brusca. Y Entonces, ahí me así la gustaría, contestaría, no sé. sí, me gustaría aportar algo que es importante. Hay una cosa que se llama el deber fiduciario y las empresas reguladas y las empresas de inversiones y financieras pues lo tienen muy presente porque tienen que cuidar a sus clientes. Y cuando hay ciertas empresas o tecnologías que no se comprenden, que no se pueden evaluar y que por ende pues se perciben con más riesgo, las empresas, ¿no? Las empresas reguladas por el tema mismo de la regulación tienen que ser muy cuidadosas en la manera en la que se dirigen a sus clientes en estos temas. Entonces, es por ello que muchos inversionistas o bancos de inversión, pues no tienen ni siquiera este tipo de conversaciones, porque está dentro de su marco de expertise y por ello mismo, pues prefieren que sus clientes, pues tal vez no tengan el acceso a los beneficios o al upside, pero tampoco tengan el acceso al riesgo, ¿no? Siempre van a ser más cautelosos, es lo que quiero decir y es por este deber fiduciario que tienen. Correcto. Una que me parece también muy interesante es cuál es la probabilidad de que BTC o otras criptos valgan cero. Creo que de BTC te voy a dejar contar la pregunta. Hay muchas criptos, ¿no? O sea, hay un universo muy grande y muchas se han ido a cero o casi a cero, ¿no? En el tema de las altcoins que tú platicabas que pues, cuando Bitcoin hizo 18 veces, las altcoins creo que hicieron 200, ¿no? Pero sí quiero resaltar que hicieron 200 las que sobrevivieron, pero hubo miles que se fueron a cero, ¿no? Entonces, Correcto. recordemos que dependiendo del riesgo también el rendimiento, ¿no? Si agarraste una altcoin que se fue a 200% arriba, en lo que, o mucho más, ¿no? 2000% arriba, pues había varias más que tronaban, ¿no? Yo creo que aquí la pregunta interesante es, ¿cuál es la probabilidad de que Bitcoin valga cero? Pues en función de que sigue subiendo de precio, cada vez es menor, ¿no? Yo lo que diría es que siempre, 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 y eso es importante lo que acabas de mencionar, a mayor rendimiento potencial, mayor riesgo, necesariamente. O sea, cualquier cosa que tenga mayor rendimiento tiene inherentemente mayor riesgo. Yo creo que la probabilidad conforme va pasando el tiempo y conforme va demostrando esta resiliencia a Bitcoin, de que se vaya a cero, pues cada vez es menor. Ahora, pues no es tecnología, ¿no? Y es una grandísima prueba de piloto, pero no deja de ser también una prueba, ¿no? De cierta manera. Y no ha tenido ningún hack en su historia en más de 15 años
lleva operando de manera ininterrumpida, pero pues no está exento de que algún día pueda pasar algo, ¿no? Yo creo que la probabilidad, como digo, de eso pues es infinitamente mínima, pero existe. Yo creo que es algo a tener en consideración, pero creo que cada vez, conforme va pasando el tiempo, también esa posibilidad se reduce. Correcto. Pregunta Claudia Herrera, ¿en qué GBM podemos comprar Bitcoin? Sí, ya lo contestamos a través de las cuentas de trading global, a través en los ETFs, ¿no? Em, ¿Qué más? Algo más técnico, pero dicen yo tengo una cuenta en Bitso, pero no encontré Tao ni Sui. Sí, no operan en Bitso, operan en otros exchanges, como es en Binance, las pueden encontrar. Nuevamente, esto no es recomendación pues, ni de GBM ni de mi parte. Es importante que lo sepan, pero bueno, hay otros exchanges en donde las pueden encontrar. Esta me gusta mucho. ¿Qué tan efectiva es la estrategia de inversión dollar cost average en mercados cripto? Pues mira, el otro día vi un dato bien interesante. A mí el dollar cost averaging me encanta porque es una cosa, es una manera muy fácil de generar retornos a través del tiempo y de olvidarte un poco del timear los mercados, ¿no? Que pues lo que hace es el dollar cost averaging es que todos los meses le vas metiendo la misma cantidad de dinero a Bitcoin. Esto funciona, o a Bitcoin o a los mercados. Y esto funciona muy bien cuando tienes un ahorro disponible y entonces vas comprando el Standard Poor's 500 todos los meses, ¿no? Entonces se ha demostrado pues que obviamente lo que vas haciendo es que vas aminorando digamos que la volatilidad. Entonces cuando cae pues estás contento porque estás comprando más barato y cuando sube pues estás contento porque estás subiendo tus activos. Entonces psicológicamente funciona muy bien. Pero fíjate que para los mercados de capitales, y esto sí me sorprendió, hacer lump sum es más efectivo. No tengo el dato para Bitcoin, pero imagino que si eres así para los mercados de capitales ha de ser todavía más efectivo para Bitcoin porque simplemente la volatilidad es mayor. Resulta que en el 70% de los casos el haber hecho lump sum, ¿qué quiere decir? Lump sum quiere decir meterle todo, ¿no? Entonces, si tienes tú, digamos que $100 y esos $100 estás viendo cómo invertirlos, podrías hacerlo de golpe o podrías hacerlo con dollar cost averaging poco a poco. Pues resulta que es más efectivo en el 70% de los casos hacer lump sum, hacerlo de una y hacerlo dollar cost averaging. Entonces, yo le diría a la gente que si tienen pensado el hacer una inversión, pues tienen de dos, la que parece ser más efectiva, que es hacerlo todo de una, o la que parece ser menos riesgosa, que es irlo haciendo por partes. Pero la data dice que es más efectivo hacerlo de una que hacerlo por partes. Y creo que hay una pregunta muy relevante en lo que acabas de platicar, porque es la famosa bola de cristal. Pregunta alguien, hola, ¿todavía será buen momento para comprar más Bitcoin o mejor esperar a que baje un poco? Pues mira, esa es la pregunta del millón y por eso dicen que es time in the market, not timing the market. Hay que estar más tiempo en el mercado, no intentar timear o adivinar si va a subir o va a bajar. Yo la respuesta es una pregunta que me hacen 10 veces al día por lo menos y la respuesta que doy es depende. O sea, depende si tu horizonte de inversión es un mes o son 10 años. Yo creo que si vas a 10 años y crees en esta tesis de inversión de que el Bitcoin puede ser el oro digital, pues es irrelevante si lo compras en 90 o lo compras en 80. Ahora, si el dinero lo tienes disponible menos tiempo, pues yo te diría que ni entres a Bitcoin, o sea, de plano, porque pues, la probabilidad de que pierdas dinero es importante, porque hay mucha volatilidad nuevamente, ¿no? Pero yo creo que en función del tiempo en el que estés dispuesto a invertir, si crees que es de largo plazo, pues es irrelevante si lo compras en 90 si piensas que se va a ir 1 millón, ¿verdad? Correcto. Con Trump en la presidencia, ¿usted cree que habrá mayor flexibilidad por parte de la SEC con respecto a la regulación cripto? Sin Solamente duda. una O sea, especulación. lo primero que van a hacer es que van a correr a Gary Gensler, que es el presidente de la SEC, que es como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de la Securities and Exchange Commission. Gary Gensler ha sido el opositor más grande que ha tenido cripto en la historia de cripto. Entonces, el que lo corran es una gran señal de ello. Van a poner a reguladores pro cripto. Trump tiene criptos, o sea, él recibió 7.5 millones de dólares la primera semana que abrió depósitos en Bitcoin. Y no nada más eso. Otro tema bien relevante es que cripto como industria, principalmente apoyado por Coinbase, y por eso subió tanto Coinbase, fue, digamos que la industria que más hizo donaciones a los partidos políticos, pero lo hizo de manera
bipartita, o sea, no nada más se fue a los republicanos, sino también a los demócratas. Hoy sacaron el dato de la gente que está en las cámaras y en el Senado y como el 70% son pro cripto. O sea, es increíble cómo cambió el landscape político de ser anticripto, digamos que en este periodo previo, en esta administración, a ser pro cripto. Entonces, yo creo que estamos en el principio de algo muy bueno desde el punto de vista de largo plazo. Ahora, pues, ¿qué tanto está adelantado el mercado? Pues probablemente algo, ¿no? Pero yo creo que hacia adelante vienen épocas muy buenas para cripto. Pues sí, pues yo creo que ya contestamos la mayoría de las preguntas que van. Hay algunas otras dudas un poco que no están tan relacionadas con cripto, dudas más generales, pero creo que cubrimos la mayoría. Eh, Agradecerte, no sé si quieras cerrar unas últimas palabras para dar por terminada la plática. Obviamente agradecerte tu tiempo y todos tus consejos y sobre todo tu perspectiva y estos ejemplos, una presentación, la verdad, muy interesante que nos hace pensar sobre varias cosas. eh, y no sé si quieras decir unas últimas palabras antes de dar por concluida la sesión, pero pues de parte de GBM te doy las gracias por esta plática que ha sido como siempre súper interesante y no dejamos de aprender eh, contigo, Javier, acerca de estos activos, ¿no? Con todo gusto. Digo, lo primero es agradecerles a ustedes en GBM por abrir estos espacios. Me encanta que estén abriendo estos espacios, inclusive en estos temas que creo que demuestran la convicción de GBM con sus inversionistas. Segundo, agradecer a toda la audiencia. Tuvimos a más de 800 y cacho personas conectadas al mismo tiempo, seguramente miles de personas que lo habrán visto y que sigan invirtiendo en ustedes mismos, que sigan invirtiendo en aprender, en conocer, en explorar, porque eso sin duda creo que les va a ayudar a tomar mejores decisiones de inversión. Y la tercera sería eso, que ahora es responsabilidad de todos el dirigirnos y enfrentar esta pandemia de falta de educación y de cultura financiera en el país. Saber que sí, cash is trash, cash is trash, y que si empezamos a invertir vamos a poder también enfrentar esa gran pandemia de la devaluación del dinero y poder de esa manera pues, lograr un patrimonio importante que nos pueda dar libertad y que nos pueda permitir hacer las cosas que son más importantes en nuestra vida. Entonces, muchas gracias y que no nada más inviertan en Bitcoin, sino también inviertan en acciones, en la gente de GBM está muy capacitada y son expertos en temas de inversiones y me encanta compartir con ustedes y aquí estaré siempre para GBM y para este México, país de inversionistas. Muchas, muchas gracias. Dices algo que he hecho a la manera en la que, sí, yo creo que ya fueron 10 años, Javier, o un poquito, no sé si 10 o 8, cuando empezábamos a ver este tema del cripto, que pues, le metíamos algo y aprendíamos on the go, ya sabes, o sea, no era un tema de hasta que resuelva todas mis dudas, metíamos una patita y aprendíamos, ¿no? Y te interesaba y veías cómo fluctuaba el precio y un poco te ibas metiendo más, ¿no? Entonces digo, no tienes que hacer inversiones millonarias para aprender de un activo, puedes ir y tener exposición pequeña y conforme te vas sintiendo más cómodo y vas aprendiendo, vas subiendo la exposición, ¿no? Entonces es algo muy interesante. Y la otra, pues agradecerte también lo del newsletter. Creo que es una excelente fuente de información, no nomás enfocada a cripto, sino a las finanzas personales. Yo soy fan del newsletter. Siempre hay puntos de vista muy interesantes, gráficas, podcasts, links. Siempre, obviamente, con la curiosidad intelectual que te caracteriza abres los famosos rabbit holes, ¿no? Que te empiezas a meter en un tema y vas brincando a otro tema y otro tema y profundizando. Pero pues es un gran consejo que mantengan todos esa curiosidad intelectual y seguir explorando este tipo de activos conforme cada quien tiene distintos, ahora sí que sensibilidad al riesgo y apetito al riesgo y lo pueden ir haciendo cada quien conforme se siente cómodo, pero no tienes que ser un experto para empezar a invertir ni en bolsa, ni en criptos, ni en nada, ¿no? Yo creo que al contrario, la forma de aprender es empezar
pues lo antes posible a tener exposiciones a estos activos y empezar a subirlo conforme se va sintiendo cómodo. Obviamente, repito, no es recomendación de inversión, pero sí creo que el aprender es importante que pues alguien esté metido y que conozca bien los riesgos y las virtudes y todo eso, pues, tienes que meterte, ¿no? No te puede contar alguien y platicar, ¿no? Porque siempre si vives de lo que te platica el de al lado y de sus ideas, pues no tienes esa convicción. Hay un que dice, you can't borrow conviction, ¿no? Por más que alguien te diga, métele a esto, nada como cada quien que haga su research y su tarea y cada quien tiene su tolerancia al riesgo. Entonces eso es para pues cerrar un poco con lo que dijiste que me gustó mucho, ¿no? Buenísimo, Andrés. Pues sabes además que ha sido una gran fuente de inspiración y de apoyo y de conocimiento para muchos de esos esfuerzos y te tengo muchísimo cariño y estima, al igual que a todo el equipo de GBM. Entonces, me mando un fuerte abrazo y gracias a todos por conectarse porque eso demuestra la convicción que tienen de seguir aprendiendo y de seguir cuidando su patrimonio. Un fuerte abrazo y muy buena tarde. Gracias a todos.